Muy buenos días, Trial muchachos. Espero version. todos se encuentren muy bien, que hayan tenido tiempo de descanso durante este puente festivo. Trial version. Ya nos acercamos a la recta final, ya estamos sobre la recta final y teníamos pendiente una clase Trial o version. una pequeña introducción o más bien un pequeño análisis respecto a Anne Smith que íbamos a realizar el día Trial jueves, pero version. por problemas de conexión con la red de Tigo resultó siendo imposible. Trial version. Entonces, bueno, antes de iniciar, recordarles que tenemos una lectura, que esa lectura vamos a discutir Trial mucho version. el próximo jueves y que existen unos grupos que van a exponer el próximo jueves. Estamos hablando del grupo 4, 5 y Trial 6. version. Deben estar preparados para ese día. Entonces vamos a hablar sobre Anne Smith, de quien Trial ya veníamos version. hablando desde la semana anterior y empezábamos a vislumbrar cuáles eran esas ideas que este personaje Trial iba a version. introducir en la economía. Ideas que, como les mencioné desde un inicio, no eran nuevas. Smith Trial no version. inventa la economía y sus ideas respecto al mercado no son algo que haya Trial revolucionado, version. francamente. Más bien Smith es un organizador. Smith es aquel personaje que, Trial gracias a su version. inteligencia y a su capacidad, le da un orden a este sistema económico y que mucho de ello sigue rigiendo Trial hoy día. version. Entonces hablábamos el día lunes, ya hace una semana exactamente el día de hoy, Trial version. sobre el papel que jugó Smith dentro o el papel que tuvo la idea del Trial egoísmo version. en Smith. Es decir, esa idea respecto a cómo el egoísmo era el que permitía Trial el version. mejoramiento del bienestar de las sociedades. Y vamos a empezar a hacer un Trial énfasis version. más detenido en cada una de estas ideas de Smith. Para ello vamos a hablar de cómo Smith concibe su Trial pensamiento. version. Y cuando uno analiza a profundidad los postulados de Smith, lo que muestran algunos teóricos Trial que lo han version. estudiado es que Smith basa su idea básicamente en tres cosas. La primera, Trial la version. naturaleza humana. Es decir, que Smith se dedica a observar Trial version. y le da una importancia superlativa a la manera como los seres humanos se comportan. Trial Y a version. eso lo denominamos la naturaleza humana, es decir, cómo actúan los seres humanos. Por tanto, Trial desde el version. análisis de Smith de la economía, es un análisis al ser humano, al individuo. Trial Desde version. entonces veíamos una cercanía entre la psicología y la economía. Hoy la vemos Trial version. continuamente. El segundo componente, que es otro de los pilares de la manera Trial como version. Smith entiende la economía, es la historia. De nuevo, el pensamiento de Smith no surge Trial de la version. nada. No es que antes de Smith no hubiera economía. De hecho, hemos Trial visto version. diversas escuelas de pensamiento no necesariamente económico, pero que se han versado sobre la economía. Trial version. Y Smith analiza esas escuelas, las estudia a profundidad. Y es en un Trial viaje a version. Francia cuando Smith conoce a Quesnay y lee sus ensayos y toma gran parte de esas Trial ideas version. para replicarlas en lo que posteriormente se llamará la escuela clásica. Trial version. Pero no solo fue con los fisiócratas. Las ideas de Smith toman relevancia Trial desde los version. antiguos griegos. Por eso el componente histórico dentro del análisis es fundamental. Trial version. Y el tercer componente es algo que podríamos llamar una teología natural. Y Smith Trial no era version. propiamente un eclesiástico, ni creía en el orden Trial version. divino de las cosas. Pero Smith sí nos hablaba de unas fuerzas Trial version. naturales que siempre se cumplen. Y por eso lo podríamos llamar una teología natural. Sí, hay Trial una version. creencia respecto a unas leyes supremas que se cumplen cada Trial vez version. de manera ininterrumpida, es decir, algo que no falla. Por eso hacemos Trial esa version. referencia a la teología natural. Claramente el pensamiento cristiano está presente, pero no podemos Trial confundir version. esto con la escuela eclesiástica. Es muy importante,
que tengamos claridad Trial sobre version. que estas dos condiciones son distintas. Pero esa idea de un orden natural, de unas leyes Trial naturales, version. está ahí presente. Ahora, Smith da un paso adelante y Trial se aleja de version. la discusión de mercantilistas, fisiócratas, es decir, se aleja de esa discusión. Trial ¿Es el version. comercio la única salida? ¿O es la agricultura la única salida? Y Smith dice, no, 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 Trial hay que version. promover todos los sectores económicos. Y los sectores económicos es la agricultura, la manufactura y el comercio. Trial version. Porque allí es donde parte la riqueza de las naciones, de esa Trial producción, version. sin importar cuál sector sea el que jalone la economía. Para Smith, el Trial dinero version. no era necesariamente la fuente de la riqueza, sino que era considerado como una Trial herramienta de version. intercambio. Y eso es muy importante y eso lo aprende cuando analiza la escuela mercantilista en sus Trial inicios, version. que recordemos lo que promovía era inundar de oro y de metales preciosos la economía, todo el dinero Trial circulando, version. pero eso genera inflación. Entonces Smith concibe que eso no es válido, que eso no es interesante, que eso no es Trial correcto version. y piensa que el dinero es fundamental, pero como herramienta de intercambio. El dinero no es el Trial fin, version. es simplemente un medio. Ahora, ¿cuáles serían Trial esas version. principales características del análisis de Smith? La primera, la división del trabajo. Trial version. ¿Y qué es eso de la división del trabajo? Esto tiene que ver con el concepto de especialización, Trial version. es decir, cómo logramos utilizar esos factores productivos que son escasos de Trial la version. manera más eficiente posible. Y esa división del trabajo Trial es la que va version. a permitir que cada persona se especialice en lo que mejor sepa hacer. Pero esta división del trabajo ha generado un problema Trial version. gigante en la economía. Y es un problema que vemos hasta el día de hoy. Y es que dentro de esta Trial división del version. trabajo terminó siendo una división sexual del trabajo. Porque recordemos Trial version. la premisa, perdón, de Smith en términos del egoísmo y cómo el ser humano Trial es version. egoísta y busca su beneficio. Ahora, al final de esta presentación, hablaremos un poco de Trial esto. version. Y entonces, resulta que ese egoísmo se le da al hombre. Trial version. Es un egoísmo selectivo. El hombre es egoísta. El hombre es quien busca su bienestar. Trial version. La mujer es amorosa. La mujer es bondadosa. Y acá tiene mucho que ver esa idea Trial eclesiástica, version. esa idea todavía tan arraigada de la religión. ¿Y por qué hago énfasis Trial en eso? version. Porque esta división del trabajo, que es un pilar fundamental dentro del análisis de Smith, de los modelos económicos de Smith, Trial version. y que hoy sigue estando vigente, es lo que ha generado que, recordemos lo que les Trial mencionaba el version. lunes, no es por la bondad del panadero, el carnicero, que yo tengo el plato de comida en mi Trial mesa, version. sino por su propio interés. Pero resulta que Smith, Trial huérfano version. de padre, y que se dedicó exclusivamente a pensar en su vida, Trial que no hizo version. nada distinto a pensar, pues Smith pudo hacer Trial version. sus grandes tratados económicos porque esa mujer que era su madre no era egoísta, Trial version. porque esa mujer que era su madre no se preocupó Trial por version. su bienestar individual, sino que se preocupó por el bienestar de su hijo y lo Trial mantuvo version. a lo largo de su vida. Entonces, esa idea del Trial egoísmo version. del hombre o del hombre económico Trial version. es del hombre, no del ser humano, porque la mujer no puede ser egoísta, la mujer no puede buscar su ambición, Trial version. y lo vemos hoy día continuamente. Un hombre en la política que grita, Trial que alza version. la voz, que le ofrece debate a todo el mundo, que vocifera, es visto como un berraco, Trial version. como un prohombre. Una mujer que hace lo mismo
es visto como una histérica. Trial version. Y sería bueno que investigaran a qué hace referencia esa palabra histérica. Trial version. Una pista. Tiene que ver con la Trial condición version. de ser mujer. Entonces esa división del trabajo, que es Trial version. eficiente para el desarrollo económico, también marca la manera como entendemos la sociedad. No desde lo económico, Trial version. sino desde lo social. ¿Quién hace qué en cada sociedad? Y qué es válido y qué no Trial es válido. version. La siguiente de las características Trial version. relevantes dentro de los análisis de Smith es lo que denominamos el análisis Trial de version. precios. ¿Y qué es el análisis de precios? Es cuánto vale cada cosa. ¿Cómo Trial hacemos version. para definir ese valor? Ese valor tiene que ver con la materia prima que lleva, es decir, un producto vale Trial de version. acuerdo a la materia prima que involucre, o el trabajo le imprime algún grado de Trial version. valor a esa mercancía. Y eso es fundamental porque eso en últimas Trial nos version. llevará a hablar entonces de los salarios. Entonces, esa asignación, Trial esa version. análisis de precio y la asignación es como Smith empieza a concebir la manera como se determinan los precios en la economía. Trial Y se da version. cuenta que esos precios van más allá, mucho más allá, de simplemente la materia prima con la que fueron Trial version. construidos, sino que empezamos a analizar dichos productos Trial desde version. el trabajo que se le imprime. Y eso hace que la Trial version. asignación de los recursos termine siendo cada vez más eficiente dentro de los modelos Trial económicos version. clásicos, que son los propuestos por Smith. Y finalmente, el Trial otro version. factor característico dentro de los análisis de Smith era el crecimiento económico. Y acá es importante, porque Trial resulta que acá version. dejamos a un lado, empezamos a dejar a un lado, esa idea respecto a cómo el crecimiento Trial económico version. solo es posible en la medida de eliminar el crecimiento de otras naciones. Es Trial decir, version. la riqueza del mundo no parece ser tan fija. La riqueza del mundo es algo Trial que version. varía continuamente. Ahora bien, vamos a hablar sobre el derecho natural y Trial los version. derechos de propiedad, columna vertebral del pensamiento de Smith y de la escuela clásica Trial y de la version. escuela neoclásica y básicamente de todas las escuelas económicas. Casi que el sistema económico Trial version. está basado en esta idea del derecho natural y el derecho a la propiedad. Obviamente, algunas escuelas están por fuera de eso, Trial version. pero las mayorías se enmarcan allí. ¿Y qué es ese derecho natural? Trial Y version. ese derecho natural es algo que continuamente nosotros renunciamos, que pareciera que las sociedades cada vez Trial nos version. movemos hacia modelos donde la libertad del hombre es cada vez menor y nos encanta renunciar a nuestras libertades. Trial version. Eric Fromm plantea que ese deseo de renunciar a nuestra Trial libertad version. está asociado a la incapacidad de asumir nuestras responsabilidades. Cuando somos libres, somos responsables de Trial lo que version. hacemos y tenemos que asumir el costo de esas responsabilidades. Trial Hoy version. preferimos ceder la libertad. Nos gusta más poder señalar a otro y Trial decir, no es version. culpa mía, es de otro. Nos encanta la renuncia a la libertad. Pero Smith, y Trial en la version. sociedad de Smith, y bajo los principios de ese personaje, para él la Trial version. libertad era lo más supremo que podía tener un ser humano. Y esa libertad estaba por encima del Estado y por encima de Trial todo. version. Y como debe estar por encima Trial version. del Estado, el Estado no tiene por qué estar metiendo las narices en el accionar de las personas. Trial version. El Estado no tiene por qué estar interfiriendo en lo que las Trial personas version. hagan, siempre y cuando esa libertad no transgreda a los demás. Trial version. Si dos hombres, dos mujeres se quieren casar, allá ellos.
Trial Recuerden que version. alguna vez hemos hablado que la familia en economía es una unidad de consumo, no es papá, mamá e hijos. Trial La version. economía no discrimina, porque la libertad está por encima de todo. Pero nos gusta Trial mucho version. renunciar a la libertad. Y entonces, todo el análisis de Smith Trial basa, version. o se basa mejor, en ese derecho natural, en esa idea de la libertad del ser humano, Trial en version. esa idea de que el ser humano es libre y esa libertad está por encima del Estado. Trial version. Y en ese sentido, el Estado no tendría por qué interferir, no tiene por qué meterse en mis negocios, Trial no version. tiene por qué meterse en la decisión que yo tome de qué hacer con mi vida. Trial version. Obviamente, tampoco el Estado tiene entonces que proveerme a mí de todo. Él Trial version. debe generar condiciones necesarias, pero no asistencialismo. Trial version. No es, yo voy a hacer lo que me dé la gana, pero el Estado me tiene que pagar todo. No, no, no. La libertad involucra version. responsabilidad. Por eso el miedo a la libertad. Esto lo plantea pues Eric Fromm. Trial Y el version. segundo pilar es que, como yo soy libre, como yo tengo ese derecho a la libertad, yo Trial puedo version. poseer y yo veré qué poseo. Si yo quiero acumular el dinero en mi casa, es mi problema. Trial version. Si yo quiero acumular propiedades, es mi problema. Si yo me quiero comprar unos Trial zapatos, version. lo que fuere, es mi problema, es mi propiedad. Y esa propiedad es privada. Trial version. Y esa propiedad privada es la base del sistema económico. Porque es la propiedad privada la que Trial genera version. el incentivo para salir a trabajar. Sin propiedad privada no Trial trabajaríamos. Sin propiedad privada no estaría yo hoy, lunes festivo 2 de noviembre, a la 1 de la Trial tarde, version. grabando esta clase. Porque yo la estoy grabando para recibir un dinero. Y ese dinero Trial lo voy a version. utilizar para comprar bienes y servicios. Bienes y servicios que serán míos y Trial solamente version. míos. Y esa propiedad privada es la que permite que las personas se partan el lomo para adquirir lo que Trial deseen, version. siempre y cuando el sistema así se lo permita. Trial version. ¿Qué decía Smith dentro del bienestar individual y el social? Y acá tomo un apartado del libro de Trial version. Ekenlund sobre pensamiento económico y que es una cita del tratado de Smith de la riqueza Trial de las version. naciones. Y me permito citarlo textual, abro comillas. Cada individuo intenta, mediante el empleo de Trial su version. capital, que el ingreso anual de la sociedad sea tan grande como pueda. Por regla general, no intenta promover el bienestar Trial version. público ni sabe cuánto está contribuyendo a ello, prefiriendo apoyar la actividad Trial version. doméstica en vez de la foránea. Solo busca su propia seguridad y dirigiendo esa actividad de forma Trial que version. consiga el mayor valor, solo busca su propia ganancia. Y en este, como en otros casos, está Trial version. conducido por una mano invisible que promueve un objetivo que no entraba en sus propósitos. Trial version. Tampoco es negativo para la sociedad que no sea parte de su intención, ya que persiguiendo su Trial propio version. interés promueve el de la sociedad de forma más efectiva que si realmente intentase promoverlo. No son Trial muchas version. las cosas buenas hechas por aquellos que dicen dedicarse al comercio en favor del bienestar público. También Trial es version. verdad que esta es una actividad poco común entre los comerciantes y unas pocas palabras bastan Trial para version. disuadirlos de ella. ¿Y qué quiere decir Smith en esta cita que traemos a colación? Es Trial cada version. vez que una persona intenta hacer algo bueno por los demás, su impacto es Trial version. menor al que podría tener si esa persona decidiera buscar aumentar su riqueza de forma individual. Trial version. ¿Qué plantea Smith? Smith dice, cada individuo busca su bienestar. Cuando yo busco mi Trial bienestar, version. yo decido montar una empresa, yo decido educarme, yo decido realizar investigación. Trial Las version. personas que investigan sobre las vacunas de la COVID-19 no están preocupados por las muertes de personas. Eso finalmente va y Trial viene, version. bueno, son cosas que pasan. La preocupación y el deseo de sacar la Trial primera version. vacuna
es hacerse con el monopolio de esa vacuna. La búsqueda de ese bienestar Trial individual version. va a promover un bienestar global. Pero acá empiezan Trial los version. peros. Y eso es, pero ese incentivo no es perverso. Trial Tal vez eso version. no genera posibilidades que luego esos bienestares individuales Trial version. busquen la manera de perjudicar a los demás para después vender Trial soluciones prácticas. No lo digo por la pandemia de la COVID-19. Trial Esto version. obviamente es una pandemia y son cosas que han pasado siempre. Algunos creerán que no. Yo creo que eso es una Trial pandemia, version. pero lo digo por otros factores. ¿Cuántas veces no nos venden una idea Trial para version. que luego nosotros compremos un producto? Trial version. Eso no entró dentro de los cálculos de Smith. Pero lo cierto es que cada vez que si Trial alguno de version. ustedes sueña con tener un gran emporio empresarial porque sueña con tener mucho dinero, ese sueño y ese Trial levantarse version. todos los días para conseguir ese emporio va a permitir que muchas personas tengan empleo. Y Trial ese empleo version. les va a permitir a esas personas cumplir sus metas. Entonces, el bienestar individual conduce Trial version. inherentemente al bienestar social. Si Trial todos version. buscamos hacer lo mejor posible, vamos a tener una sociedad cada vez mejor. Pero eso tiene una Trial trampa. version. Y todos la percibimos. O quienes no la perciban, pensemos en cuántas Trial empresas version. han buscado su bienestar individual a costas de darle carne de burro a unos niños. Trial version. Ellos están buscando su bienestar individual. Pero ese bienestar individual está yendo en Trial version. detrimento de la vida de unas personas. Cuando desvían el río Trial Rancherías en version. La Guajira, están buscando el bienestar individual, aun cuando condenen al Trial hambre version. a un pueblo entero. Todo tiene matices. Trial Y Smith version. planteaba esto en el siglo XVIII. No podemos creer que el mundo Trial no ha version. cambiado. Y no podemos creer que entonces la palabra de Smith es palabra de Dios y se debe cumplir Trial a version. cabalidad. Podía cometer errores, era falible. Y Smith Trial version. continúa dentro de esta idea de el bienestar individual, las libertades del hombre Trial y la version. ineptitud del sistema político para promover ese bienestar. Y por eso traigo Trial esta otra version. cita que también es tomada del libro de Ekenluth, pero esta hace parte de la teoría de los sentimientos morales de Smith Trial version. y que versa sobre la ineptitud del sistema político y esa idea de la planificación Trial central, version. hoy que llamamos comunismo. Y entonces Smith plantea, abro comillas, el hombre del Trial sistema version. es capaz de ser muy sabio en su propio engreimiento. Muy importante esa palabra, engreimiento. Trial version. El hombre es un ser engreído, egoísta. Va por su mundo Trial version. tosudamente con sus ideas. Y a menudo está tan enamorado de la supuesta belleza de su propio plan ideal de gobierno que no puede sufrir las más Trial mínimas version. desviaciones de cualquiera de sus partes. Sigue desarrollándolo por completo, Trial version. y en todas sus partes, sin ninguna consideración a los grandes intereses o a las fuertes prevenciones que se le puedan oponer. Parece imaginar que puede disponer las diferentes piezas sobre un tablero de ajedrez. Trial version. No considera que las piezas situadas sobre un tablero de ajedrez no tienen otro principio del movimiento que el que les imprime la mano que las coge, pero que en el gran tablero de ajedrez de la sociedad humana, Trial version. cada pieza tiene un principio de movimiento propio, enteramente distinto del que el Trial cuerpo version. legislativo pudiera escoger imponerle. ¿Qué quiere decir eso? Smith Trial dice, version. el sistema en el cual el gobierno toma todas las decisiones, qué se produce, Trial cómo se version. produce, hoy lo llamamos comunismo,
Pero recordemos que antes el mercantilismo decía hasta cuántos hilos debía tener cada tejido. Entonces, Smith dice, eso es estúpido porque el hombre es un testarudo que no es capaz de cambiar cuando tiene una idea que logre controlarlo del todo. El político, el gobernante, no es un jugador de ajedrez y los peones o el pueblo no somos esas fichas de ajedrez que pueden mover como quieran, porque cada una de esas fichas tiene movimiento propio. Por tanto, esas ideas de que el gobierno toma decisiones todas perfectas y se van a aplicar de manera perfecta son irreales. La pandemia de la COVID sigue avanzando y los gobiernos pueden pensar todo lo que quieran y pueden imponer todas las reglas, pero la gente sigue tomando sus propias decisiones. Ahora pensemos esto en un sistema donde el gobierno tome las decisiones sociales, políticas, económicas, todo. No tendría sentido. Corea del Norte. Hace poco vimos una noticia que estaban capturando los perros, las mascotas, casi que yendo casa por casa a coger cada una de las mascotas por decisión del gobierno para hacerlas alimento. ¿Qué podemos hacer ante un gobierno que tome la decisión de todo? La respuesta es, pues seríamos nosotros simplemente unos peones o unas fichas de ajedrez que nos dicen cuánto consumir, cómo consumir y dónde consumir. Ahora, esa idea dentro de la ineptitud del sistema político no deberíamos llevarla al extremo. Deberíamos cuestionarnos día a día qué tan libres somos hoy las personas en un sistema económico. ¿Qué tanto hoy no existe un ente central que mueve las fichas? Aunque nos cuenten todo el tiempo que somos libres. Todo este tipo de reflexiones son interesantes y son válidas. Y no tiene uno que estar a favor o en contra de, pero debe tener al menos la capacidad de reflexionarlo. Allí está la riqueza del conocimiento. Si perdemos esa capacidad de reflexión, hemos perdido la capacidad de tener un movimiento propio. Dentro de los análisis de Smith, no se considera como una persona racional, a pesar de que el hombre económico es un ser racional. Smith es más bien, para algunos, un práctico realista. Smith lo que hizo fue observar las sociedades y entender esa realidad en la cual vivía. No es la misma realidad que vivimos hoy. Luego no podríamos transcribir las ideas de Smith al hoy y que funcionaran. O al menos no debería ser así. Entonces, Smith cuando observa la sociedad, cómo se comportan, él nunca observó a su madre, muy seguramente, pero Smith empieza a notar algo. Y es que los seres humanos nos preocupamos por todo aquello que está más cerca a nosotros. Pero todo aquello que se empieza a alejar nos vale cada vez menos. Y esa distancia es válida en el tiempo y en el espacio. Es decir, que un niño se muera de hambre en el Chocó, a nosotros nos viene dando igual. En La Guajira nos da lo mismo. Pero si el niño se muere de hambre en nuestra casa, tal vez no nos dé tan igual. Cuando nosotros escuchamos que un grupo armado entró al casco urbano de un municipio con camuflado y fusiles,
buscó a un invidente, lo sacó de su oficina y lo Trial version. asesinó, nos parece normal. Hasta diremos, quién sabe qué haría. Trial version. A uno no lo matan porque sí. Pero si estamos en nuestro barrio, Trial version. en nuestra burbujita, y vemos ese grupo armado ilegal llegar con fusiles Trial y version. camuflado, tal vez ya no nos dé tan igual. Y resulta que Smith notó Trial eso. version. Tal vez esta idea de Smith Trial la version. comprendió en la única vez que observó a su madre y la vio que se preocupó mucho por él. Y tal vez por los demás no se preocupaba. Trial version. O tal vez tuvo esta idea por otras razones. Pero entonces Smith, dentro de su primera gran Trial publicación, que es la teoría de los sentimientos morales, plantea, y me permito citar, cada hombre se recomienda Trial primera version. y principalmente a su propio cuidado. El cuidado mío depende de mí. Trial Los version. demás verán qué hacen. Cuando uno da un vistazo por redes sociales y empieza a ver las críticas hacia los que hacen Trial caravanas, version. están en fiestas clandestinas y demás, y todo el mundo dice, no, es que cada quien es libre, que se cuiden como pueda cada Trial uno, version. olvidando que pueden contagiar a otros. Si fuera que cada quien se contagiara y se muriera él Trial solo, pues va y version. viene mejor. Pero no, contagian a los demás. Pero al final del día, Trial version. este principio que vemos hoy es lo mismo que vio Smith. Cada hombre se recomienda primero y Trial principalmente a su version. propio cuidado. Y cada hombre es, ciertamente, en cualquier aspecto, más adecuado y Trial más version. capaz de cuidar de sí mismo que de cualquier otra persona. Trial version. Es decir, todo lo que yo hago por mí, no lo voy a hacer por otro. Y menos Trial version. si ese otro está lejos de mí. Acá Trial estaríamos muy version. preocupados por la guerra si las balas las tuviéramos que esquivar nosotros. Trial Pero como esto version. es un remanso de paz y tranquilidad, comillas, no nos preocupa mucho. Trial version. Estoy hablando del hoy en paralelo Trial version. con la época de Smith, siglo XVIII. Trial version. Smith era un práctico realista. Él lo Trial único que hizo fue version. observar y teorizar lo que observó. Trial version. Y dentro de ese análisis, Smith se daba cuenta de algo. Y es, Trial el version. hombre siempre quiere más. Tiene un deseo irrefrenable por mejorar su condición inicial. Trial version. La generalidad, no todos. Y está bien que no sean todos. Trial version. Deberíamos preguntarnos si está bien que todos tengan ese deseo irrefrenable por mejorar su condición inicial. Trial version. De nuevo una cita para comprender Trial al version. detalle el pensamiento de Smith, abro comillas. El deseo de mejorar nuestra condición, aunque generalmente sea Trial sereno version. y desapasionado, nos acompaña desde el nacimiento hasta la tumba. En todo el intervalo que version. separa estos dos momentos, es difícil encontrar un solo instante en que un hombre esté perfecta y completamente Trial satisfecho con su situación de forma que no desee cambios o mejoras de algún tipo. Trial version. Nadie, o muy difícil encontrar a ese alguien, Trial está version. satisfecho 100%. Y hace poco una estudiante Trial mía de la version. Universidad del Quindío publicó un video que me pareció muy interesante. Y es, si pudieras Trial tener version. un deseo, ¿qué pedirías? Y le preguntaban eso a niños de España, o tres deseos, no recuerdo si era uno o Trial tres. version. Y se los preguntaban a niños en África, tal vez en Nigeria. Y las respuestas eran diametralmente Trial version. distintas. En España querían ser superhéroes, querían tener riqueza, querían conocer famosos. Trial version. En Nigeria querían comer. Algunos Trial también querían version. ser ricos, claramente.
Pero sin importar, y lo que Trial quiero traer a version. colación con esto, es que no importa en qué condición esté, si en la más paupérrima o en la más Trial version. opulente, uno siempre quiere más. Y el sistema nos vende la idea de que siempre debemos Trial querer version. más. Siempre más. Trial version. Siempre criticamos las aspiraciones del otro. Si el otro aspira a tener un trabajo estable, Trial con un version. salario medio, y vivir en una casa en un barrio estrato 3, creemos que es un pobre de mente. Trial version. Un pobre de mente. Pero también un demente por no querer ser más rico. Trial version. Sin saber si realmente Trial version. él está en algo incorrecto o quienes estamos en lo incorrecto somos los que creemos que Trial acumular y version. acumular es la mejor solución. Y acaba un poco esa idea de la preocupación Trial que version. mengua en el espacio y en el tiempo. Acá nadie o casi nadie se Trial preocupa version. seriamente por los efectos del cambio climático. La respuesta, eso no me va a tocar a mí. Trial version. O sea, 50, 100, 200 años. Yo ya estaré muerto para esa época. Trial version. De nuevo, el egoísmo. De nuevo, esa falta de empatía. De nuevo, esa Trial falta de version. otredad. Todo esto Trial llevó version. a Smith a plantear una máxima, y es que los humanos son Trial egoístas version. por naturaleza. La naturaleza humana es egoísta, Trial version. pero ese egoísmo puede ser limitado por la competencia. Trial version. Porque cuando competimos, tratamos de ser los mejores. Y pensémonos Trial como version. empresarios. Y cuando somos egoístas y queremos tener el poder del mercado, Trial cuando version. queremos ganar más porción del mercado, lo hacemos mejorando la calidad del producto para simpatizar a las Trial personas, version. a esos clientes. Y luego, cuando logramos Trial hacer version. eso, mejoramos la vida de los demás. Por eso es que Smith dice que Trial el version. egoísmo está limitado por la competencia. Porque todo lo que hacemos mientras competimos se Trial version. traducirá en mejores condiciones para los demás. La búsqueda del bienestar Trial version. individual lleva irrefrenablemente al bienestar social. Eso plantea Smith. Trial version. Ahora, Smith siempre fue claro. El monopolio Trial es una version. falla social. Y esa falla social impide la obtención del bienestar. Trial version. No existe bienestar en la sociedad si existen los monopolios. No hay Trial manera de que eso version. ocurra dentro del pensamiento de Smith. ¿Qué pasaba en esa época? Los monopolios los entregaba el Trial Estado. version. Lo que no pensó Smith y lo que no pudo prever Smith, él era un observador y no lo observó en su Trial version. realidad. Es que las empresas iban a competir, iban a crecer tanto que iban a devorar a las más pequeñas y se iban a hacer con monopolios. Trial version. Y luego iban a hacer colusión, iban a crear cárteles, como el de los papel higiénico, pañales, Trial azúcar, version. cementos, cuadernos. Eso no lo vio venir Smith. Porque la idea Trial del version. monopolio para la época era la del Estado, que el Estado entregaba el monopolio del café, del tabaco, Trial version. de, digamos, el aguardiente. Smith Trial no podía version. tener claridad sobre todo. Es más, sus ideas no son palabra Trial divina, version. simplemente son ideas que debemos analizar, cuestionar, Trial absorber y version. mejorar. De eso se trata el conocimiento. Si no fuera así, seríamos técnicos, Trial version. que aprendemos algo y lo repetimos. Y si vamos a repetir teorías, seríamos loritos, Trial version. repetir todo lo que dijo alguien más. ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted cómo analiza eso? Trial Y version. a la luz de su realidad, ¿qué? La importancia del análisis.
Trial version. Vamos cerrando ya con otras dos citas relevantes. Las gentes del Trial mismo version. oficio pocas veces se reúnen, aunque sea para divertirse y distraerse, sin que la conversación Trial acabe en version. una conspiración contra el público o en algún arreglo para elevar los precios. Trial version. Y Smith, que no veía esos monopolios en su realidad, Trial version. sabía que ese deseo egoísta también podría Trial llevarlo a version. esto. Y es, ¿qué hacen tres Trial CEO version. de compañías que compiten en el mercado sentadas en el mismo club Trial tomando version. whisky? No están hablando de sus hijos Trial ni de las version. últimas vacaciones. O así lo estén haciendo, esa conversación va a terminar en Trial ¿y version. por qué carajos competimos? ¿Y no sería mejor si subimos los precios todos al tiempo? ¿Y no sería Trial mejor version. si nosotros tres nos unimos y acabamos con toda esa otra gente? Esa gente nos cuesta $1 billón al año en Trial ventas. version. ¿No sería mejor ese $1 billón en nosotros? Todo Trial esto version. en detrimento del bienestar de las personas. Y su diatriba contra el monopolio continúa. Trial version. El monopolio es un gran enemigo de la buena gestión, la cual no puede extenderse sino mediante la competencia libre y Trial version. generalizada, que obliga a cada uno a recurrir a ella a fin de defender sus propios intereses. La Trial version. competencia promueve que seamos mejores, pero cuando yo tengo el monopolio no tengo por qué mejorar. Es que Trial nadie version. está poniendo en riesgo mi poder. ¿Para qué voy a mejorar? Trial version. Y esto en todos los ámbitos de la vida. Trial version. Listo, muchachos, con eso cerramos nuestro análisis sobre los pensamientos de Trial Smith. version. Recuerden, tenemos una lectura que habla sobre el egoísmo que postula Smith Trial y que la version. discutiremos el día jueves. Que tengan un excelente inicio de semana. De nuevo espero hayan Trial descansado. version. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario me pueden hacer vía WhatsApp o el día jueves vamos a Trial hablar sobre version. estos temas. Los que tienen exposiciones pendientes, grupo 4, 5 y 6, por favor tengan la Trial lista. version. El grupo 6 creo tiene una lectura. Cuando vea este video ya la debe tener en su Trial correo. version. Sigan descansando, que tengan un excelente resto de día, éxitos para todos.